Entonces, hoy voy a terminar volúmenes, ya solo nos falta un método, y este método es una alternativa al método de discos y arandelas. Y como pueden ver, van a haber algunos problemas que cuando lo rotamos respecto al eje Y no nos es posible encontrar la inversa. Entonces, como no podemos encontrar la inversa, no podemos encontrar el radio y no podemos resolverlos por medio del método de discos o arandelas. Pero con este método tenemos la ventaja que si queremos integrar respecto al eje Y una función y, f de x, vamos a poder encontrar una integral, vamos a poder seguir integrando en el eje x, y lo único diferente es que ahora vamos a estar sumando pequeños cascarones cilíndricos a diferencia de discos. Entonces aquí la visualización va a ser un poco diferente, pero van a ver que la idea es siempre tratar de ver cómo escribir este volumen en términos de una integral que depende de la función f de x o f de x menos g de x. Entonces digamos ahí digamos que es un cascarón cilíndrico, es prácticamente una lata. Entonces aquí digamos voy a tratar de graficar una lata, y resulta que la lata digamos va a tener dos tipos de radios, va a tener un radio externo y va a tener un radio interno. Entonces ahorita voy a tratar de hacer el efecto de que esta lata está vacía por dentro. Entonces la idea es que ahorita cómo encuentro el volumen de un cascarón esférico, cascarón cilíndrico. Sí, la idea es ver, digamos, cómo son mis secciones transversales. Entonces, digamos, aquí puedo ver que cada sección transversal va a ser una arandela de radio, digamos, externo R2 y radio interno R1. Yo creo que el radio interno lo voy a indicar acá en la parte de arriba hasta la lata. Entonces, la idea es que la sección transversal es una arandela, es una arandela de radio interno voy a decir radio externo R2 y radio interno R1. Entonces digamos el área de este anillo es simplemente la diferencia de áreas entre estos dos círculos, pi R2 al cuadrado menos pi R1 al cuadrado. Y aquí tenemos una gran ventaja para calcular el volumen de este cascarón cilíndrico, y la ventaja es que como se mantiene la misma sección transversal del anillo de radio 2 y radio interno R1, entonces ahí se puede encontrar tranquilamente, digamos, el volumen si multiplico por H. Es de X, sí, pero entonces integro de 0 a H. Entonces, como todo esto se mantiene constante, porque estos radios en este caso se mantienen constantes, entonces simplemente el volumen de este cascarón va a ser todo esto multiplicado por H. Entonces aquí tengo pi R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado por H. Entonces esto es el volumen de esta lata, que es más o menos la intuición que nosotros tenemos a la hora de calcular el volumen de una lata. Medimos qué tanto mide por dentro, qué tanto mide por fuera, y luego calculamos ahí un área y la multiplicamos por la altura. Pero posiblemente hay una forma más práctica de medir el volumen de una lata, y digamos muchas veces uno mide el volumen de una lata midiendo el espesor de la lata. Entonces uno puede medir el espesor de la lata y un como radio promedio y una altura promedio, y nos va a quedar una fórmula un poco más práctica para encontrar el volumen de una lata. Entonces ahorita por conveniencia solo voy a reescribir este volumen. ¿Cómo sería la otra? Bueno, es que ahorita tengo que jugar con estos términos, porque digamos aquí tengo R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Aquí como que tengo un cuadrado perfecto, una diferencia de cuadrados. Entonces podemos reescribir el volumen de la siguiente forma. Entonces ahorita tengo que el volumen es igual a pi
Entonces, digamos, aquí tengo R2 más R1, porque estoy factorizando esta diferencia de cuadrados. Y luego voy a poner aquí por H y por R2 menos R1. Yo creo que me hubiera quedado mejor poner la H hasta adelante. Sí, pongamos la H hasta adelante, solo porque nos va a permitir visualizar un poco mejor este problema. Entonces ahorita digamos viene el artificio matemático, solo para que nos quede una expresión más práctica. Entonces, ¿cuál es el artificio? R2 menos R1 es... Ajá. Sí, la diferencia es como el espesor de la lata. Entonces esto podríamos decir que es el espesor de la lata. Ahora, este R2 más R1 no es, por el momento no es nada. Pero si divido esto por 2, como que me quedara aquí un radio promedio. Entonces aquí lo único que voy a hacer es que voy a introducir un radio promedio. Entonces este radio promedio voy a decir que es la variable R y es 0.5 R2 más R1. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Solo porque esto lo voy a reemplazar por 2 por R. Entonces aquí tenemos 2 veces el radio promedio y aquí tenemos el espesor delta R o DR. Entonces la idea es que si reescribo, si utilizo lo del radio promedio y el espesor. ¿Por qué 2 veces R y no R2 más R1 dividido 2? Ah, es que sí, tengo que dividir dentro de 2, pero al dividir dentro de 2, como estoy dividiendo por 2, ahora tengo que multiplicar por 2. Entonces por eso es que al final vamos a tener aquí un 2 de más. Entonces aquí tengo el espesor delta R que es R2 menos R1. Entonces va para sacar el radio promedio. Es que esta fórmula la estoy tratando de derivar porque cuando les diga por qué la fórmula de cascarones cilíndricos tiene un 2 adelante es por esta razón. Pero entonces el R2 menos R1 también tiene que tener 2. Ah, no, aquí solo es una diferencia. Aquí solo, como estoy dividiendo dentro de 2, me va a sobrar un 2 que lo tengo que multiplicar, pero entonces la expresión me queda 2 por pi. Ah, pero eso como es multiplicación, el 2 afecta a... Sí. Y ahí sería delta. Ajá, delta X, sí, ahí empiezan a ver, digamos, cuál es el propósito ultimal de esta fórmula. Bueno, primera ventaja de esta fórmula, si quieren encontrar el volumen de una lata, no se tienen que quebrar la cabeza midiendo un radio interno y un radio externo, porque eso es bien difícil. Necesitan un instrumento que les permita medir la altura por dentro, el radio por dentro y el radio por fuera. El radio por fuera tal vez todavía se puede medir. Entonces lo único que necesitamos saber es qué tan ancha es la lata y luego un radio promedio que uno puede medirlo más o menos así estimado, casi que este radio promedio es indistinguible, y luego qué tan alta es la lata. Entonces aquí pueden ver que hay 3 dimensiones y con esto encuentran el volumen de una lata. Y digamos, ¿por qué lo estoy trabajando de esta forma? Porque van a ver que esta fórmula se puede generalizar para incluso encontrar el volumen de cualquier sólido. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a considerar la siguiente región. Pero ahí no nos pone a contar. Ah, sí. Es que la idea es, bueno, aquí no hay necesidad de rotarlo, porque aquí solo tengo 2 rectas verticales y las roto. Entonces ahí no hay tanta gracia. Pero digamos, por ejemplo, en la siguiente región sí vamos a tener un poquito más problemas un poco más interesantes. Entonces voy a decir que, digamos, por ejemplo, X está entre A y B e Y está entre 0 y f de X, como usualmente es. Ya sabemos que si rotamos respecto al eje X, posiblemente lo que nos va a quedar es un disco. Pero respecto al eje Y, digamos, era cuando era un poco difícil de visualizar este problema. Y este problema es un problema idóneo para hacerlo con cascarones y no con discos. Porque, digamos, entonces ahorita lo que voy a hacer, ok, tengo esta región R, pero ahora la voy a rotar respecto al eje Y. Entonces vamos a rotarla respecto al eje Y. Entonces cuando la rote respecto al eje Y voy a tener este tipo de figura.
Y aquí lo que van a ver es que si miro una sección transversal, inicialmente parecería que tengo como una arandela. Pero ¿qué problema aquí tenemos con esta arandela? A esta función no le voy a poder calcular la inversa porque no es una función 1 a 1. Entonces, como no es 1 a 1, no le puedo calcular la inversa, y aunque quiera tratar de calcular una inversa, es incluso posible que no la pueda encontrar. Entonces la idea es que si roto esto y obtengo un sólido, ahora este sólido lo vamos a obtener de una manera un poco diferente. Vamos, en vez de andar obteniendo, digamos, discos o arandelas, ahora vamos a obtener estos cilindros. Entonces, ¿qué es lo bonito de este método? Que... ¿Y ese método se puede hacer para todo? Para todo, sí, incluso hay problemas, todos los problemas en teoría se pueden resolver con arandelas y discos, y lo único es que las fórmulas cambian un poco. En algunos hay que calcular inversas, en unos hay que integrar en el eje X, en otros hay que integrar en el eje Y, pero en teoría tendrían que tener la misma respuesta. Entonces observen ahorita qué sucede si voy trazando secciones transversales. Empiezo con un cascarón cilíndrico bien pequeño, luego el cilindro se va haciendo más grande y después al final se va haciendo un poco más pequeño, pero la idea es que, digamos, aquí tengo un cilindro al que solo le tengo que determinar las dimensiones. Entonces observen que todos estos cilindros van a empezar en A y van a terminar en B. Entonces vamos a considerar un cilindro. ¿Cuál es A? Bueno, A es igual a 0, entonces aquí no se mira mucho, aquí casi que ya estoy diciendo que A es igual a 0. Tal vez si hubiera empezado desde acá, ahí sí se hubiera visto que empezamos con un cilindro que no tiene radio 0. Entonces vamos a considerar un segmento infinitesimal del sólido. Infinitesimal del sólido. Entonces en este caso esto va a ser un cilindro con las siguientes dimensiones, el cual es un cilindro con, digamos, aquí el radio. ¿Cuál sería? El radio lo medimos desde el eje que estamos rotando hasta que llegamos al cilindro. Entonces lo que podemos ver es que a medida que voy midiendo, este es X, aquí el radio también es X, e incluso en este círculo chiquito, en este cilindro pequeño es X. Ahora, digamos, la altura, estamos viendo que como que la altura es Y. La altura en este caso es Y para cualquiera de los cilindros, porque observen que el cilindro la altura en la base empieza en X es igual a 0 y termina en Y es igual a F de X. Y ahorita lo que cuesta ver un poquito es el espesor del cilindro, pero pareciera que el espesor del cilindro como que es este pequeño de X. Es lo mismo que el radio, solo que ahora es algo mucho más pequeño, entonces el espesor es este de X. Entonces la idea es cuál va a ser el volumen de cada uno de estos cilindros. El volumen infinitesimal. Tengo que encontrar el volumen de un cascarón cilíndrico. Entonces, digamos, tengo este 2 por pi, entonces ahora ya vieron por qué esta fórmula tiene un 2 por pi. Tengo h, digamos, mi altura, que es igual. Y o f de x, pueden poner cualquiera. Y luego, ¿cuál es mi radio? X. Y por último, el espesor es de X. Entonces la idea es que si quiero obtener el volumen de todo el sólido, lo que tengo que hacer es que tengo que integrar. En X ahí sí te quedaría un disco sin ningún problema. Y solo diríamos que el radio es igual a Y y tendrías f de x al cuadrado. Ahora, para rotar respecto al eje X también podrías usar cilindros, solo que aquí los cilindros van a ser un poco feos de visualizar porque la base ya no va a ser Y X es igual a 0 y Y es igual a 0. El X al cuadrado. Sí, generalmente va a haber una regla
bien práctica. Si integramos y si rotamos y es igual a f de x respecto al eje x, nos vamos por discos, pero si lo rotamos respecto al eje y nos vamos por cilindros. Pero no siempre esa regla se cumple, pero sí se cumple en la mayoría de casos. No, sí, prácticamente, o sea, pero lo único es que sí les recomiendo siempre graficar la región. Entonces, si integramos de a a b, el volumen de este sólido es la integral de a a b, x por f de x, y esto, digamos, sería todo. Entonces, lo bonito es que pueden ver que esta fórmula, en cierta forma, media vez la tenemos, como que el problema va a ser más fácil que el problema de discos, porque no va a tener que elevar ninguna función al cuadrado. Pero aquí pueden ver realmente cuáles van a ser las dificultades del método de cilindros. El método de cilindros tiene las siguientes observaciones. En realidad, si prefieren, esta fórmula la pueden escribir de la siguiente forma: 2 por pi, la integral de AB, radio por altura por un espesor. Entonces este espesor le voy a llamar, digamos, dt, solo porque le estoy poniendo dt porque no sé si tengo que integrar respecto al eje x o si tengo que integrar respecto al eje y, porque algo que va a pasar es que puede que en algún momento rotemos respecto a una recta o horizontal o algo, entonces luego estos cilindros nos van saliendo en el eje y luego tendría que integrar en el eje y. Entonces hay una posibilidad de que utilicemos cilindros para integrar en el eje y. Entonces generalmente van a ver que puedo estar usando este enfoque general: radio por altura y luego bivariable de integración. Entonces la clave de los cilindros va a ser identificar el radio, que como vamos a ver, el radio, si en algún momento estamos rotando respecto a una recta vertical, ahí ya vimos que las ecuaciones del radio siempre cambia, o le sumamos un número, hacemos 2 menos ese número, y luego, digamos, la altura la voy a tener que identificar. Ahorita está fácil de ver, pero si en algún momento estamos entre dos curvas, entonces esa altura va a ser la diferencia entre las dos funciones, ¿sí? ¿Cuándo usar de x o de y? Es que hay que ver si tus cilindros son perpendiculares al eje x, tendrías que integrar respecto al eje x, pero si son perpendiculares al eje y, uno integra respecto al eje y. Lo mismo nos pasaba con discos, digamos, cuando usábamos el método de discos, los discos eran perpendiculares al eje de integración. Entonces uno mira más o menos esos cilindros, si se van a poner verticales, por así decirlo, si se van a rotar en y, sí, se hace eso con dx, y si se van a rotar en x, se hace con dy. Ajá, sí. Igual los discos. Sí, los discos, si uno rota respecto al eje x, entonces los discos te quedan perpendiculares al eje x y uno integra sobre dx. Entonces con los discos es de x, si lo rotamos en el eje x, Ajá. y con cilindros, si lo rotamos en el eje x, es de y. De y, sí. Sí, entonces con cilindros y para que los cilindros les queden perpendiculares al eje x, tienen que rotar respecto al eje y, no al x. Si rotan respecto al x y quieren usar cilindros, entonces tendrían que integrar respecto al eje y, porque los cilindros les quedarían acostados en vez de parados. Entonces ahí vamos a ver que lo más difícil de este método es, ¿cómo se llama? Y encontrar los cilindros. Entonces ahorita vamos a tener un ejemplo que vamos a encontrar el volumen. Encuentre el volumen del sólido generado al girar la región. Vamos a poner entre la curva f de x, 2x al cuadrado menos x al cubo y el eje x respecto al eje y. Incluso aquí solo podemos armar rápido la integral como sería respecto al eje x. Ya nadie que respecto al eje x va a costar hacer este problema con un método, pero con el otro método uno se va fácil. Entonces, digamos, ahorita lo primero que tendríamos que hacer en teoría es tratar de graficar esta función. Entonces esta función no la vamos a graficar con todos los detalles,
Pero lo que sí podemos hacer es graficar solo los, ¿cómo se llama? Los interceptos. Entonces, digamos, puedo encontrar los interceptos con el eje X. En algún momento, si quieren, podríamos encontrar el punto máximo relativo de esta curva. Entonces, digamos, los interceptos con el eje X los encuentro al resolver la siguiente ecuación. X al cuadrado 2 menos X es igual a 0. X es igual a 0 y 2. Y por eso aquí están viendo que con volúmenes las funciones que tenemos que graficar son bien simples, porque si encima de todo tenemos que graficar una curva complicada y luego una región y luego rotarla y ver dónde está el radio y todo, el problema se va a volver bien complicado. Entonces, ahorita si graficamos esta función, nos quedaría la siguiente forma. Bueno, yo creo que vamos a correr un poco el eje. Sí, vamos a correrlo un poco porque si no, no me va a caber el sólido. Entonces la idea, bueno, aquí tenemos X es igual a 0 y X es igual a 2. Entonces, digamos, aquí, ¿por qué estoy subiendo? Porque si pruebo X es igual a 1, X es igual a 1, me queda 2 menos 1, 1 es un valor positivo. Aquí, digamos, pueden en algún momento identificar que este máximo relativo va a estar como en 1.5, en 1.33. Para el problema no nos va a afectar en nada, porque igual solo quiero identificar la región. Entonces, muy bien, tengo que estar entre X y entre el eje X y esta curva. ¿Cuál? Y igual a menos 2 es un problema más interesante. Ese está más bonito, sí. Ahorita por el momento no va a ser Y es igual a menos 2. Entonces, digamos, aquí tenemos nuestra región. ¿Cómo sabe hasta dónde hacer el pico? Ahí está esta coordenada, no es inexacta. Pero si realmente quisieras meterte a hacer detalles de dónde está este máximo, calculamos la derivada, 4x menos 3x al cuadrado, y luego encontramos los ceros de esta función. Entonces vamos a ver que esta función tiene dos ceros. X es igual a 0 y X es igual a 4 tercios. Entonces este va a estar en 4 tercios. Si calculamos la segunda derivada, vamos a ver que la segunda derivada es negativa para 4 tercios. Entonces, digamos, alguien de ustedes, tal vez en la calculadora, me puede encontrar cuál que es igual el valor de f de 4 tercios. Y solo digo que este es un máximo relativo. Tal vez alguien, a ver, ahí, Diego. Solo encuentren el f de 4 tercios. Como pueden ver, esto no va a afectar en nada el problema. Este x es igual a 0, si mal no estoy, puede que nos quede que es un punto de inflexión. Sí, yo creo que este va a ser como un punto de inflexión, pero igual no importa. Entonces, ¿qué sucede cuando roto respecto al eje Y? Cuando roto respecto al eje Y, me va a quedar lo siguiente. Digamos, inicialmente con el método de arandelas hacíamos lo siguiente. Identificábamos un radio interno y luego identificábamos un radio externo. Entonces, digamos, esta es una forma como que en teoría podríamos hacer este problema. Lo podemos hacer sin ningún problema con arandelas, pero ahí me van a decir qué problema hay con arandelas. Sí, va a estar duro. ¿Cuál es igual a f de 4 tercios? ¿Cuál se hace con la derivada? Con la función. Tengo que hacer 2 por 4 tercios al cuadrado menos 4 tercios al cubo. Entonces, digamos, aquí, como van a ver, vamos a llegar a un callejón sin salida. Si utilizamos arandelas, 1 punto ¿qué? 185. Sí, yo creo que hay más decimales, pero 1.185. Ok. Entonces, bien, si nos vamos por arandelas, tendríamos que integrar primero en y
y luego de y es igual a 0, a y es igual a 1.185. Como pueden observar, el grosor es dy. Entonces eso sí hay que calcularlo a esa altura. Bueno, ahí te estoy trabajando con arandelas, pero sí, aquí como pueden ver, lo mejor que nos va a pasar aquí en este método es mejor trabajar con los cascarones cilíndricos. Entonces, si utilizamos arandelas... ¿Cómo sacó el 1.10? Me lo dieron. Alguien me hizo el favor de evaluar la función la función original en 4/3. Si evalúo la función original en 4/3, encuentro mi coordenada del máximo relativo. Entonces, si utilizo arandelas, integraría de 0 a 1.185. Y luego, digamos, mi radio externo, ¿cuál sería? Sería como este x2. O sea, como que la rama derecha de esta función cúbica. x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Y todo esto tengo que integrarlo respecto al eje y. Pero aquí hay un problema. Para continuar este problema, tengo que resolver para x. Y la gran pregunta aquí, que es, digamos, ¿puedo resolver aquí para x? No. Tal vez alguien puede hacer una completación al cubo y todo, pero qué difícil. Entonces aquí no se puede resolver para x. Entonces aquí, como pueden ver, sí, y hay veces incluso que la función es 1 a 1, pero que tiene una inversa bien complicada de calcular. Entonces, digamos, cuando la inversa es difícil de calcular, posiblemente el mejor método es el método de cilindros. Entonces, digamos, utilizando cascarones cilíndricos, sí vamos a poder encontrar este problema sin la integral que nos da el volumen sin ningún problema. Entonces, otra vez voy a volver a repetir esto. Entonces, aquí tenemos como estas dos montañas para simular el efecto del sólido en revolución. Nítido. Entonces, para este método necesitamos calculadora. No, es que aquí lo que hice fue, digamos, ¿qué hubiera pasado si utilizo arandelas? Hasta aquí hubiera podido llegar y no llego más. Pero si utilizo cilindros, lo único que tengo que hacer es identificar estos cilindros. Entonces, digamos, aquí van a ver que puedo trazar varios cilindros. Ahorita solo voy a trazar un cilindro representativo. Observen que el cilindro es perpendicular al eje X. Entonces, si utilizo cilindros, ¿cuál sería la altura de este cilindro? F de X. El de X es como que el ancho. Entonces, tal vez solo voy a ponerle aquí este ancho. Aquí pueden ver el efecto de la lata. No se va a ver tan bien, pero porque aquí tendría que haber graficado otra cosa. Pero sí, el ancho es de X. La altura es Y, o la función original. Ahora el radio, ¿cuál es? Mido la distancia del eje de rotación. Sí, ese es simplemente X. Entonces el radio es igual a X. Y esto no importa dónde trace el cilindro, porque si digamos trazo otro cilindro, van a ver que es lo mismo. Mi altura es igual a Y. Mi radio es igual a X. Se puede calcular la dona, ¿verdad? Eso es lo mejor. El mejor método para calcular el volumen de la dona es con cilindros, pero también se puede calcular con arandelas. Ese es uno de los pocos que se puede de ambas formas. Van a ver que ya cuando llegue al final voy a tener un cilindro bien largo, bien ancho, pero bien bajito. Ahora no voy a graficar este otro porque si no se va a ver bien complicada la visualización del cilindro. Entonces, digamos, aquí identificamos el radio es X, la altura es, puede decir de un solo F de X, y el espesor o el ancho es de X. Luego, ¿dónde empieza el primer cilindro? En 0, y el último que en 2. Entonces aquí mi integración es en X, y integro de 0 a 2.
Entonces, digamos, ahorita, ¿cuál sería mi volumen? Mi volumen es 2 por pi, la integral de 0 a 2, radio por altura de x. Entonces, les recomiendo siempre empezar radio por altura y luego llenar la información. Pero si quieren de un solo pueden sustituir. No, es que va a cambiar digamos, si roto respecto a y, siempre va a ser x, pero si roto respecto a y es igual, a x es igual, por ejemplo, menos 2, o x es igual a 2, ahí el radio ya va a ser 2 menos algo, o x más algo. Entonces, el radio hay que tener cuidado, porque los pasa como con arandelas, que generalmente los radios son las funciones, pero ya si roto respecto a otras rectas, todo el problema cambia. Entonces, aquí solo voy a recordarles que f de x es igual a 2x al cuadrado menos x al cubo. Entonces, ¿qué ventaja hay ahora? El radio es x, f de x es esto, entonces puedo multiplicar estas dos funciones y tengo 2x al cubo menos x a la cuarta. Y aquí, como pueden ver, ya el problema está prácticamente resuelto. Solo tengo que integrar esta función. O sea, aquí, como pueden ver, lo más difícil de volúmenes es plantear la integral. Ya después de esto el problema perdió un poco de gracia. ¿Sí? Porque multipliqué todo por x. Solo para. Entonces aquí tengo 2 por pi. Integro 2x al cubo. ¿Cuál sería la integral de 2x al cubo? Ajá. Y luego la del x a la quinta. Sí. Y ese ya lo tengo resuelto en el cuadernito. Entonces aquí tengo 16 dividido 2. 8, ajá. 10 menos 16 dividido 5. Entonces puedo dejar la respuesta así, o si en todo caso tienen cierta curiosidad. Sí, es 32, gracias, sí. Sí, entonces 5 por 8 es 40, 40 menos 32 es 8. 16. Pero lo pueden dejar así. En algún momento tal vez les voy a pedir simplificación si miro que el volumen se simplifica a un entero. Si el volumen miro que se simplifica a un entero, entonces ahí les voy a decir a mí, continúe, la respuesta va a ser un entero por pi. O incluso si me porto creativo puedo hasta como cancelar el pi. Entonces ahí tan solo para recordarnos qué sucede si esta misma región la integro respecto al eje X. Entonces aquí voy a poner un inciso que no está en el cuaderno de trabajo, pero digamos el volumen si se rota R respecto al eje X. Aquí en qué cambia el problema, porque algo que sí va a ser interesante y que quiero dejar muy abierto este problema es que me propongan el método que quieran utilizar para encontrar el volumen. Vamos a ver, entonces aquí digamos está nuestra región. Entonces si la roto respecto al eje X, sí, como que va a ser eso. Entonces nuestro volumen sería como que el volumen de este trompo. Pero ahora que miran con esto. Es como solo cilindros. No, perdón. Sí, la sección transversal es un círculo. O sea, puedo tratar de graficar un cilindro, pero aquí pueden ver qué es lo feo de tener un cilindro. Si aquí quiero tener un cilindro, como que la altura de este cilindro va a depender de la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Entonces posiblemente cilindros no sea aquí el mejor método, pero ahí está con lo que estoy trazando. ¿Qué parecen estas secciones transversales? Arandelas o algo todavía más fácil. Son discos, sí. Entonces digamos, si rotamos respecto al eje X, la sección transversal es un disco. Y digamos aquí, ¿qué radio va a tener este disco? Sí, la función, el radio va a ser igual a Y. Y como pueden ver, el radio empieza muy pequeño, luego se vuelve muy grande y luego otra vez se vuelve pequeño.
Y luego, digamos, los discos son perpendiculares a qué eje, al eje X. Entonces, de radio Y, el cual es igual a 2x menos x al cubo. Y luego, digamos, integraríamos en el eje X. ¿De dónde a dónde? ¿Dónde empieza mi primer disco? 0 y el último termina en 2. Y luego, digamos, ¿cuál sería mi volumen? Ajá, y al cuadrado de x. Y esta no la vamos a integrar porque no tiene tanta gracia. Pero aquí pueden ver radio al cuadrado e integro respecto a x. Para poderlo hacer con cilindros, por así decirlo, tiene que haber un hoyo. Y no, el eje de rotación te tiene que quedar de manera conveniente, que uno no tenga que encontrar la inversa. Este se puede hacer con cilindros, pero ¿qué problema hay con cilindros? Tu cilindro va a tener esta forma. Entonces, ¿qué problema hay aquí? El radio del cilindro es Y, como estamos viendo acá, porque es el mismo radio que el del disco. Pero ahora la altura es lo difícil. La altura es esta. La altura es delta X. Es como un X1 menos un X2, como que tengo que resolver ahí para Y. Sí, es como la inversa, sí. Ajá, es como la parte superior de la inversa menos la parte inferior de la inversa. Entonces esto está difícil. Yo lo que me refiero cuando para salir con cilindros tendría que haber un hoyo. No es necesario que haya un hoyo. No es necesario que haya un hoyo. Lo único es que tal vez lo más fácil es que la rotación sea respecto al eje Y, para no encontrar una inversa, porque vieron aquí con cilindros está difícil, y aparte los cilindros están perpendiculares al eje Y, entonces con cilindros tendría que integrar respecto al eje Y tendría como que estas dos diferencias de alturas. Entonces con cilindros sería más o menos así la expresión: 2 por pi, un radio que es igual a Y, una altura que es digamos x2 menos x1 de Y, y luego integraría de Y es igual a 0 a Y es igual a ese 1.185. Entonces este es un problema bien difícil de hacer con cilindros, porque otra vez tengo que encontrar inversa, ¿sí? Aquí hay una gran ventaja. El radio, sí, bueno, si hay dos funciones hay que hacer como que una diferencia. Entonces eso usted ya te da una arandela. Entonces aquí, digamos, no... Sí, solo se resta, sí. Sí, entonces aquí, digamos, pueden ver que este es el complicado. Entonces muchos de estos problemas caben que solo se van a poder hacer utilizando un método. Mientras que si quieren utilizar el otro, les va a quedar algo bien difícil. Entonces ahorita vamos a hacer otro problema y otra vez me van a decir ustedes si prefieren hacer discos o arandelas, discos o cilindros. Entonces vamos a considerar el sólido, y ese es el primer problema no resuelto del cuaderno de trabajo. Yo creo que en una actualización ya agregué la solución del método donde es más difícil trabajarlo. Entonces vamos a girar esta región acotada por las curvas, y como les decía, digamos, ahí Daniel tiene ese documento que me sobró. Entonces él no puede tratar de escribir todos los detalles que hay detrás de este problema, sino solo resolver el ejercicio en sí. Entonces vamos a estar entre estas dos curvas: y es igual a 0, y es igual a e a la menos x al cuadrado, x es igual a 0, x es igual a 1, respecto al eje Y. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, aquí hay como que hay un montón de información. Entonces digamos, El problema del laboratorio. sí, pero creo que el de laboratorio era respecto al eje X. Ese respecto al eje X no se puede integrar. Sí, una ergia al cuadrado, sí. Sí, mi intención era solo que vieran cómo se planteaba el problema. Entonces digamos, y es igual a 0, es la parte, es el eje X. X es igual a 0 es
es y. Entonces aquí pueden ver que están las primeras dos fronteras de nuestra región. Y luego e a la menos x, x es igual a 1 sería otra frontera. Entonces, digamos, ¿cómo graficaríamos esta función e a la menos x al cuadrado? Una montaña. Sí, una montaña. Y puedo graficar la otra parte de la montaña, pero como pueden ver, la región en sí solo sería esto. Entonces aquí está mi región. Entonces luego, ¿qué sucede cuando roto esta región respecto al eje Y? Voy a obtener algo bastante similar acá. Estas Sí. curvas son muy difíciles de graficar solo así. Bueno, es que aquí como la grafiqué a la menos x es una curva que cae. Entonces solo grafiqué algo de esta forma. Sí. Lo que sí podían haber hecho es, bueno, encontrar que esta curva empieza en 0,1 porque e a la menos 0 sigue siendo 1. Entonces aquí solo grafico como esta montañita. Entonces esto es una ventaja y desventaja, digamos, de volúmenes. Lo que tienen que graficar es fácil, pero si en algún momento tienen que saber, digamos, cómo se grafica una función lineal, una parábola, una cúbica sencilla y tal vez alguna exponencial. Entonces muy bien. Y este problema es bien bonito. Entonces ahorita solo voy a graficar una sección transversal, pero no voy a completar el dibujo. Entonces, digamos, como sección transversal que miran, y pueden ver varias cuestiones. ¿Qué radio le miran a la sección transversal? Sí, el radio es igual a x. Entonces, si el radio es igual a x, nos conviene utilizar aquí discos. Pero es que entonces tengo que encontrar x en función de y. Sí, mejor cilindros, porque ¿qué es lo bonito de esto? El radio es igual a x y ¿qué altura le mirarían, por ejemplo, a este cilindro? Pero entonces, cuando lo giramos en respecto a x, ¿es mejor que usemos arandelas? Sí, en cierta forma. Cuando lo giramos en respecto a y, ¿es mejor un cilindro? Sí, ajá. Sí, esa es la forma de hackearlo. Entonces aquí la altura es e a la menos x al cuadrado. ¿Y alguna vez usted nos va a pedir como que lo giremos en respecto a x y y por 2? Bueno, solo el de la dona, pero es que el de la dona tiene tanta simetría que ese se puede ver respecto al eje X o respecto al eje Y. O algunos problemas que, por ejemplo, si las regiones son sencillas y se pueden encontrar inversas, ahí les pediría, pero más que todo como un ejercicio de visualización. Entonces, digamos, no importa cómo tracemos los cilindros, cada uno de estos cilindros va a tener un espesor de x, una altura y y un radio que es igual a x. Entonces, digamos, aquí tengo radio es igual a x, la altura es igual a e a la menos x al cuadrado e integramos respecto a dx. Entonces, digamos, aquí ¿cuál sería mi volumen? 2pi. Sí, 2pi por... Ajá. Y esto, digamos, es todo. Si quieren podemos utilizar, ¿cómo se llama? Una sustitución U o se animan ya a integrarla de un solo. O no, se puede hacer. ¿Partes o no? Pues, en teoría sería por partes si tuvieras aquí un menos x, pero como tenemos este menos x al cuadrado, no, hombre, ¿cuál es la derivada de menos x al cuadrado? Mejor hagámoslo mejor con una sustitución. Si u es igual a menos x al cuadrado. No, pero es que igual, si me quieras tratar de hacer integración por partes en algún momento, quiero integrar esta función, para integrarla necesito un x. Sí, cabal. Entonces, digamos, el valor de u cuando x es igual a 0 es 0. Y cuando x es igual a 1 es menos 1. Entonces, utilizando esta sustitución, ¿para qué me queda la integral de volumen? Dx va a ser igual a du partido menos 2. Entonces, este 2 se va a cancelar con este 2. Entonces, nos quedaría menos pi, pero ahora, ¿cuáles son los límites inferiores y superiores?
0 y menos 1. La X quedaría como una raíz negativa. ¿Ah? Y la X quedaría como raíz negativa. Ahí donde se mira que es 0. Ah, sí, ajá, así. Sí, pero que no hablemos de R. Entonces nos queda E a la U y la integral de 0 a 1. Entonces luego ya solo integro. Entonces digamos, ¿cuál es la integral de E a la U? E a la U, entonces solo evalúo en 0 y solo evalúo en menos 1. No, porque ya cambié los límites de integración. Entonces, ¿a qué me queda esta evaluación? Igual, E a la menos 1 menos E a la 0, que lo cual es igual a 1. Ajá, 1 dividido E. Entonces nuestra respuesta nos queda 1 menos 1 partido E. O esto está bien. Entonces, como pueden ver, este volumen nos da positivo porque 1 partido E es más pequeño que 1. Entonces, aquí hay algo bien bonito. No lo quiero hacer porque quiero que, digamos, traten de entender el planteamiento. Porque este es uno de los problemas que en teoría, se puede encontrar utilizando discos. Pero lo que pasa es que hay varios pasos críticos. Uno de los pasos críticos, bueno, si el radio es igual a X, el volumen utilizando discos sería X al cuadrado por DY. Es por dos partes, ¿no? También sí hay dos partes. Sí, aquí digamos Héctor ya vio que hay dos partes. Hay como que un cilindro y pasado este punto 1, partido 1E, ya uno tiene la parte de arriba del volcán. Pero digamos, varias limitaciones que hay aquí son, primero, que tengo que resolver para X con esta función. Entonces aquí, ¿cómo resolvería para X? Primero tomo logaritmos. Y luego, ¿qué hago? Ajá, multiplico por menos. Y por último, para resolver para X, tomo una raíz. Entonces me queda que X es igual a la raíz cuadrada del menos logaritmo de Y. ¿Cuánto? Subiríamos el menos a la Y. Y vamos a ver que después este signo menos convenientemente se va a ir cancelando y ya nos va a quedar la respuesta. Pero para que esa raíz no sea compleja, tendría que ser un logaritmo mayor de 1. Aquí tenemos una ventaja. Como vamos a estar integrando de 1 partido E a 1, este logaritmo siempre va a ser negativo. Entonces, como este logaritmo es negativo, al multiplicar por menos me va a quedar positivo y la raíz no se va a indefinir. Entonces, este es un problema bien bonito para hacerlo con discos. Incluso la solución se las tengo, digamos, aquí, o en todo caso, yo creo que eso se lo resolví también en el documento, porque eso sí quisiera que lo miren, porque no les quiero quitar la iniciativa de, bueno, quiero utilizar discos. Pueden utilizar discos, pero ahí van a tener dos sólidos. ¿Es dónde tenía este documento? Aquí lo tengo. 6.3. Ay, Dios mío. Aquí está. Solo vamos a maximizar. Uy, ¿qué pasó acá? Ahí está. Mejor. Tal vez lo voy a dejar al 100%. Entonces, aquí como pueden ver, este de discos, uno realmente primero uno necesita visualizar los dos sólidos. Un sólido que es un cilindro que está justo debajo del volcán, y la otra parte que es el área del volcán que empieza de 1 partido E a 1. Luego uno tiene que integrar este logaritmo de Y, que uno no le queda de otra que integrarlo por partes, y ahí van jugando, integrando, sumando y todo, y si llevan bien su contabilidad. Eso con discos, ¿no? Con discos. Entonces este quiero que lo miren porque el documento está en mi U. Pero ¿por qué hay uno al cuadrado? Es el radio 1, ¿verdad? Sí, el radio 1, sí, es que, digamos, porque este sólido, si lo ves desde el punto de vista de discos, hay dos sólidos.
digamos, aquí cuesta verlo, pero digamos, ves que hasta abajo, como que hay un cilindro, digamos, o el radio primero empieza siendo R1 y luego empieza siendo esta raíz cuadrada de menos logaritmo de Y. Entonces, desde el punto de vista de discos, hay dos curvas. De aquí se mira un poquito mejor. Aquí se miran las dos curvas. Entonces, digamos, como todo se mira desde el eje Y, entonces vieron, uno empieza con la curva Y es igual a 1, de Y es igual a 0 a Y es igual a 1 partido E, y luego pasado de esto, ya la nueva curva es esta raíz cuadrada de menos el logaritmo de X. Entonces, este es un problema difícil con discos. Todavía es factible de hacer, pero como pueden ver ahí la visualización es difícil. Sí, o sea, mírenlo, mi recomendación es, yo nunca les voy a decir, bueno, háganlo exactamente con este método, porque quiero ver cuál método seleccionan. En algún momento, si ningún problema les estoy pidiendo por ambos métodos, es posiblemente porque la visualización no es tan complicada. ¿Sí? Aquí los vamos a ver hoy, porque hoy es el último día que trabajamos volúmenes. Trabajo, yo creo que valor promedio. ¿Han visto? Sí, una pregunta, ¿ya vieron trabajo en cómo se llama, en física o todavía no? La del volumen con discos. Sí, dale. Ok, entonces vamos a ver qué sucede ahora si tenemos regiones entre curvas, porque esos hemos visto que son los casos que generalmente nos dan arandelas. Entonces, si tenemos regiones entre curvas, lo más difícil va a ser aquí, la clave va a ser identificar el radio y la altura. Y después de este vamos a ver qué sucede si rotamos respecto a otras rectas. Entonces vamos a trabajar este ejercicio. Vamos a encontrar el volumen del sólido que se obtiene al girar la región entre las curvas. Y1 es igual a x al cuadrado. Posiblemente en este problema no se sorprendan de que les pidamos que grafiquen la región, que encuentren el área, porque aquí es un poquito difícil graficar esta área. Es la región. Muy bien. Entonces, ¿qué hay de interesante acá? La función cuadrática es esta. Aquí, como hay cierta simetría, generalmente están viendo que cuando hago rotaciones como que me quedo limitado en el primer cuadrante. Esta de aquí es un poquito difícil de graficar, pero de nada. Pero digamos aquí, ¿cuáles creerían que son los interceptos de la curva Y2 con el eje X? ¿Cero? Sí, uno de ellos claramente es 0. El otro va a ser, por ejemplo, 3 menos X. Entonces el otro va a ser X es igual a 3. Eso lo estoy haciendo un poco rápido, pero es porque no quiero que sea ese el objetivo de este problema. Si en algún momento quiero que hagan un mejor bosquejo de esta curva, entonces les voy a pedir, encuentren los interceptos, grafiquen las regiones. Y aquí esta la grafico de esta forma por una sencilla razón. Esta parábola abre hacia abajo. Entonces ahí puede que este máximo relativo lo tengo incorrecto, pero para propósitos del problema no importa, porque lo único que nos interesa es saber en dónde se están intersectando estas dos curvas. Entonces tengo que encontrar la intersección entre Y1 y Y2. Entonces, ¿qué sucede cuando igualo Y1 con Y2? Tengo que resolver esta ecuación. X al cuadrado es igual a 6x menos 2x al cuadrado.
Entonces, digamos, puedo trasladar este 2x al cuadrado al lado derecho. 3x al cuadrado menos 6x es igual a 0. El x es igual a 2. Ajá, y el otro que estaba ahorita un poco escondido, pero que también está aquí identificado, es el x es igual a 0. Entonces aquí tenemos estos dos puntos de intersección. Y aquí hay algo bien interesante. Para lo que nos va a servir los puntos de intersección es, bueno, primero para identificar cuál es la región que estoy rotando. Parece que la región que estoy rotando es este pétalo. Como roto respecto al eje Y, voy a obtener sí, cilindros, aunque si alguien mira arandelas, tiene también razón, porque esto también se puede ver como arandela. Y aquí, curiosamente, aquí se pueden encontrar inversas de arandelas utilizando, ¿cómo se llama esto? Completación al cuadrado. Entonces les quedarían funciones raíces cuadradas. Entonces, digamos, mi sólido sería el siguiente. Voy a trazar, digamos, primero uno empieza con el círculo. Entonces aquí es una arandela, pero si lo vemos desde el punto de vista del cilindro, miremos como que aquí se mira un poquito más fácil de visualizar. Entonces lo único que necesito, trabajo con cilindros, solo necesito identificar primero el radio. El radio, ¿a qué sería igual? Mido desde el eje de rotación hasta el extremo derecho o izquierdo del cilindro. Entonces aquí el radio, ¿a qué sería igual? Sí. Sí. ¿A la qué? No, es que el radio siempre va a estar en función de X o de Y. Entonces, viste, a medida que sigamos, si trazo aquí otro cilindro, que no quiero trazar tantos, pero tracemos uno más. ¿Y el cilindro no llega hasta el eje X? Porque tengo esta curva de abajo, pero qué bien que ya observaste eso, digo, porque eso quiere decir que mi función de altura va a cambiar un poquito. Si aquí, digamos, no importa el cilindro cómo lo trace, el radio está en función de X. Y es simplemente igual a X. Ahora, lo realmente interesante aquí es la altura. Entonces voy a indicar que la curva roja es la Y2 y la curva negra es la Y1. Entonces la altura, ¿cuál creían que es? La diferencia. Sí, va a tener que ser Y2 menos Y1. Usualmente es igual a Y, es igual a f de X, pero como tengo esta otra curva abajo, no me queda de otra que hacer Y2 menos Y1. Entonces la altura, y no importa dónde esté parado, porque observen que con este otro cilindro es la misma historia. La altura es igual a Y2 menos Y1. Y luego observen que estos cilindros son perpendiculares al eje X. Entonces aquí mi grosor en cierta forma es este de X. Y entonces ya tengo que el grosor es de X. Bueno, grosor de X. Radio es X. Y la altura es Y2 menos Y1. Ahorita vamos a calcular de un solo ya la altura. Y2 menos Y1 nos quedaría 6x menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Y ahora lo único que nos falta es saber de dónde a dónde integro. Entonces, como el grosor es de x, tengo que integrar respecto a x. Entonces escribo 2pi, la integral de el radio por la altura de x. Entonces, ¿de dónde a dónde integro? De 0 a 2, sí, de 0 a 3 ya no, porque aquí ya no tengo ninguna región. Entonces ya tengo mi radio, que es x, y ya tengo mi altura, que es 6 menos 3x al cuadrado. Es que para que sea un x más 2 o algo, el siguiente problema, ahí sí estoy trabajando con un diferente eje de rotación. Entonces aquí, como pueden ver, ya llegado a este punto, el problema ya no tiene tanta gracia. O sea, ya lo único que tendría que hacer es multiplicar por x. 6x al cuadrado menos 3x al cubo de x. Y aquí solo integremos. Entonces, digamos, la primera integral que nos queda igual. Sí, nos queda, bueno, aquí voy a poner ya paréntesis porque estoy evaluando. 2x al cubo, y luego aquí nos quedaría menos.
Ajá. Y evalúo de 0 a 2. Miremos, yo creo que sí. Qué rápido lo hiciste, Rafael. Entonces aquí nos queda 2 por 8, 16. Menos 3 dividido 4 por 16. Menos 0. Pero aquí nos queda 16 dividido 4, 4 por 3 es 12. Y luego 4 por 2 pi. Sí, este es un problema que sí les pediría simplificar la respuesta, pero es porque queda ese número bien bonito. Entonces, muy bien. Para el día de hoy solo nos queda un problema más, el más interesante de todos. ¿Sí? Sí. Ajá, si solo hubiera una curva, si solo les hubiera dicho esta respecto al eje Y, entonces solo es la integral de 0 a 3 y 6x menos 2 al cuadrado por x. Entonces aquí viene un problema interesante. ¿Qué sucede ahora si hay diferentes rectas de rotación? ¿Sí? ¿De esta? Bueno, aquí. Ahí estamos viendo quién va a ser el dueño. Entonces aquí vamos a trabajar con esta misma región una y otra vez. Entonces considere la región entre las curvas. Y1 es igual a 2x menos x al cuadrado. Y2 es igual a 1. Y x es igual a 0. Entonces primero vamos a graficar esta región y luego la vamos a ir rotando y vamos a ir encontrando volúmenes de regiones rotadas en diferentes curvas. Entonces digamos, ¿cómo graficaríamos esta región? Esta va a tener cuáles interceptos, el Y1 con el eje X. Y1 es igual a 0 cuando X por 2 menos X es igual a 0. Entonces esta la voy a graficar como una parábola. Yo creo que van a poder encontrar que hay un máximo relativo en X es igual a 1. Ok, gracias. Y ahora, ¿por qué no continúo graficando más de esta parábola? Porque como que no tengo ninguna frontera inferior, entonces aquí no me conviene seguir graficando la parábola, pero en todo caso quieren seguir graficándola, grafiquémosla. Muy bien. Aquí lo más difícil va a ser identificar cuál región es, si es esta o es esta otra. X es igual a 0, ¿dónde estaría? Sería aquí esta recta vertical. Entonces esta frontera tiene que formar parte de nuestra región. Entonces tal vez esta parte de aquí ya no la vamos a tomar en cuenta. Luego Y2 es igual a 1, ¿cómo la grafico? La graficaría de esta forma. Ahora la duda que nos queda es si esta curva Y2 se va a intersectar con esta curva Y1. Entonces miremos si hay alguna intersección entre Y2 y Y1. Entonces, ¿cómo encuentro esta intersección? Tengo que resolver la ecuación 2x menos x al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Tengo que resolver la ecuación cuadrática x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Y qué soluciones voy a tener para esta ecuación cuadrática? ¿Cómo la factorizaría? Menos 1 y menos 1 para que me dé menos 2. Entonces al final solo vamos a tener una solución. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo esta curva. Entonces, ¿cuál creerían que es la región que estoy tratando de identificar? ¿Esta de acá o la que debe esta cuñita? Sí, esto es, digamos, ¿por qué no es esta de abajo? Porque no les estoy diciendo y es igual a 0. Si digo y es igual a 0, entonces no hubiera puesto ni esta, sino pongo y es igual a 0. ¿Esa ya tiene un nombre específico? ¿Esta? Tiene que estar entre Y1, X es igual a 0. Es que con esta región vamos a jugar ahorita, vamos a encontrar volúmenes rotando respecto a una recta, rotando respecto a otra.
Entonces aquí nos vamos a poner a jugar un poquito. Entonces vamos a encontrar ahorita el volumen al rotar esta región respecto a x es igual a 1. Muy bien, entonces vamos a agarrar esta cuñita, la voy a graficar aquí de manera breve, sin tanto detalle. Muchas veces para que estos problemas sean más accesibles no es bueno incluir tanto detalle. Sabemos que esta intersección ocurre en x es igual a 1. Y si rotan esta región, lo que van a tener como volumen resultante es esta especie de, ¿cómo podríamos decir? Una como copa. ¿Y por qué lo estoy colocando respecto a X1? Ah, porque, sí, le estoy diciendo el eje de rotación, sí. Ajá, es como un puente, sí. Pero aquí cabal viene lo crítico. Es como un arco, pero es un arco como circular, entonces es una figura un poco rara. Es como que, digamos, si miran el impacto de una bala en la pared, entonces este hoyo que les queda, el cabal, ahí pueden ver que hay como una cúpula. Sí, una cúpula, sí, esa es la, sí, una cúpula, sí. El sólido aquí es una cúpula, sí. Eso se pudiera hacer con Excelente, entonces, sí. Se puede, pero como que no es lo más recomendable. Entonces, muy bien, es una cúpula lo que tenemos acá. Pero digamos, ¿cuáles van a ser las dimensiones? Pueden usar arandelas, pero digamos, si usamos cilindros, ¿cuál sería el radio de este cilindro? Entonces, el radio lo mido del eje de rotación. 1 menos, sí, 1 menos x, sí. Y sí, bueno, lo que hacemos es que entonces medimos, si nos sale al revés, medimos base menos altura, y al final con eso lo corregimos. Entonces el radio aquí es igual a 1 menos x, pero luego la altura que es igual, 1 menos la función cuadrática, entonces 1 menos y1. Entonces 1 menos 2x más x al cuadrado, y luego respecto a qué variable integramos. Sí, de 0 a 1 y respecto a x. Entonces integramos respecto a x, entonces aquí es de x. Entonces, respecto a y estamos rotando, ¿verdad? No, respecto a x es igual a 1, pero como que pareciera que estuviéramos integrando respecto a y. O sea, rotando respecto a y, pues, porque se va a rotar verticalmente. Sí, lo estamos rotando verticalmente. Entonces planteemos solo la integral de volumen y vamos a rotar esta cúpula respecto a otras. Adiós. Entonces aquí mi volumen sería 2 por pi, la integral de 0 a 1, radio por altura. Y encontrar este integral es entretenido y todo, pero mejor prefiero que sigamos visualizando. Entonces, porque ahorita por molestar no les pongo que rotemos respecto a x es igual a menos 2. Misma cuña, pero ahora vamos a rotar respecto a otra recta vertical. Porque aquí lo más importante es la visualización del problema, no tanto la resolución de la integral. Puede parecer extraño, pero es que es cierto, no ganamos mucho con resolver la integral. Y es que aparte con estos problemas hay un dilema, porque se integran bien, pero la integral de volumen no es la correcta, entonces ¿cómo hace ahí uno el crédito parcial? Entonces digamos x es igual a menos 2, estaría acá. Entonces, ¿qué sucede cuando rotemos? Como que nos va a quedar un tazón de cereal.
Entonces esta región me va a aparecer como por acá también. Más o menos acá me va a salir la cuñita. Y aquí lo que van a ver es que ahora este cilindro va a ser mucho más grande. Antes de graficar el cilindro, miremos cómo se mide el radio. El radio se mide desde el eje de rotación hasta la curva. Entonces ahorita, ¿cuál creerían que es el radio? De aquí para acá tenemos X. Sí, es un X más 2, porque de aquí para acá tenemos 2 y aquí tenemos X. Entonces el radio es igual a 2 más X. Pero ahora otra vez, ¿cuál es la altura? Porque estoy rotando respecto a X es igual a menos 2. Entonces tengo que mantener el espacio. Pero Se mantiene la anterior y ahora también una nueva. Bueno, es que eso es para darle el efecto del sólido, o sea, no es necesario esto, solo con esto uno puede deducir el problema, pero si quieren en algún momento ver cómo es este sólido, uno incluiría esta parte y aquí uno empieza ya a graficar el cilindro. Aquí la altura, ¿cuál sería? Bueno, es 1 menos la parte de abajo, que es menos 2x más x al cuadrado, porque aquí tengo la y, 2x menos. Pero no es menos x al cuadrado. Y, bueno, es que es menos x, menos, ajá. Entonces aquí voy a tener un cilindro bien gigantesco. Pero, ¿sí? no entiendo por qué el otro cilindro es tan lejos. Porque es este eje de rotación, el x menos 2. Por eso es que me queda así de grande. Entonces ya tengo el radio, que es 2 más x, la altura. Y curiosamente aquí la integral sigue siendo de 0 a 1. Entonces es 2 pi. Bueno, aquí, ¿será que me cabe? Bueno, y si no, se lo voy a poner. Bueno, sí, yo creo que me cabe 2 más x por la altura. 1 menos 2x más x al cuadrado. Un bonito ejercicio, digamos, encontrar esta integral, pero como les decía, lo más importante es aquí la visualización. Entonces, si quieren voy a hacer uno más, pero solo para que planteemos y visualicemos cómo cambia este problema. El último sería qué pasa si la rotamos respecto a y es igual a menos 3. Vamos a ver qué nos pasa, solo rápido. El volumen rotando respecto a y es igual a menos 3. Aquí, bueno, ahí Rodrigo te di una figura bien delgadita, pero es que el y es igual a menos 3 te cambia dramáticamente el punto de vista del dibujo. Entonces digamos, aquí está la cuñita otra vez. Y es igual a menos 3, lo voy a hacer un poquito fuera de escala, pero es que no quiero que esta figura me quede tan deforme. Como tengo que reflejar, ahora ¿qué voy a tener? Como que voy a tener una arandela. Sí, creo que ya es más fácil para la. Ahí estamos, Sí. Si aquí no les recomiendo cilindros. Y lo hacemos en el cuartel, nos da 100 puntos extra. Sí. Vamos a ver que los que se animen por el método difícil, ahí obviamente va a haber una recompensa. Por eso. Entonces aquí les queda un círculo bien delgado. ¿Cuál creerían que es el radio interno? X más 3, ajá. Bueno, sí, sería Y1. Sería f de x. Ajá. Pero aquí es igual f de x, es 2x menos x al cuadrado más 3. Y luego el radio 2. Por ese y es igual a 3. Y más 1. Porque creo que desde aquí para acá la distancia al eje X es 3. Entonces de aquí tenemos 3, entonces le sumo 3 más Y1. Y luego el radio 2, ¿cuál creerían que es el externo? 3 más 1, que es igual a 4. Entonces si nos vamos por arandelas, ¿cuál sería?
nuestra integral de volumen. Bueno, no. Ajá, la integral curiosamente sigue siendo de 0 a 1. R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. De X, sí, también. Entonces tengo 16 menos. Y aquí no voy a integrar, pero ya vieron qué es lo que quería hacer ahorita con estos últimos problemas. La misma región rotada desde puntos de vista diferentes, entonces en algún momento nos salen cilindros, en otro momento nos salen arandelas, los radios van cambiando ahí un poquito. Y no se sorprendan que incluso en el examen les pongamos una región y bueno, encuentre el plantel integral rotando respecto a esto, plantel integral rotando respecto a esto otro. Porque digamos, esto no lo miro yo muy interesante, en encontrar este integral o encontrar esta otra. Sí. No se puede hacer por discos por el siguiente problema. Como el sólido es hueco, cuando el sólido es hueco se tiene que utilizar arandelas. Pero si hubiera podido haber usado discos, si solo hubiera tenido esta región, la de abajo, la rellena, ahí tal vez hubieras podido haber usado discos. Ay, no sé. Fíjale, Diego. Lo que está viendo yo en esto. Ajá. El cilindro es este, ajá. Cuando usted me dice que se rota en respecto a x menos 2 es donde empezaría el radio o donde yo tendría que poner esto, porque si a mí ¿Dónde empieza el radio? a mí me lo hubieran puesto x menos 2 y yo esta figura la hubiera puesto otra vez en x menos 2. No, lo que pasa es que digamos, uno hace la reflexión no respecto a Dios Marlon, sino respecto acá. Entonces lo que mirarías acá es que el eje Y lo estás teniendo acá. Entonces si vas a reflejar, vas a tener que reflejar también el espacio y luego la parte de la cuña. Entonces esto es lo que estás viendo cuando estás reflejando respecto a Dios. Entonces aquí es como que borrara esto, que te dijera que f de x tiene una parte en blanco y luego tiene esta cuña y que luego el eje Y está acá. Entonces si vas a reflejar respecto al eje Y, esta parte no empezaría acá, sino que tengo que respetar el espacio y luego ya grafico la cuña. Entonces es como si yo tuviera un 1 acá, 1 acá. Ajá, sí. Así. Sí, se lo mismo pasó en este problema, cuando rotamos respecto a Y es igual a menos 3, respeté el espacio, entonces puse el espacio, luego puse este espacio y ya luego puse la cuña. Entonces cuando me dicen a Y menos 3, Ajá. como estoy empezando en 0, Sí. empiezo acá en menos 3 Ajá. y este empezaría en menos 6. Ajá, sí, en menos 6. Sí, la única forma que tuvieras de que si empezara en X es igual a menos 2 es que, por ejemplo, esta región curiosamente también empieza en menos 2, entonces tuvieras algo así como que más prolongado. Si es algo así, aquí está el eje Y vas a rotar respecto a X es igual a menos 2, aquí sí se mantiene toda la figura, pero es solo porque Porque es suficientemente grande. acá es grande, sí. Ok. Pero lo que pasa es que este problema es cruel si te pongo rotarla respecto al eje Y, porque respecto al eje Y hay dos regiones similares. Entonces ahí tendrías una rotación. Pero entonces acá si me dice que lo rote respecto al eje Y, ¿lo tendría que correr y ponerlo encima del eje Y o acá lo podría rotar? No tendría sentido este problema, porque las rotaciones siempre uno tiene que respetar de que no tu eje de rotación no está cruzando, está atravesando tu región. Porque si es así, entonces hay como que volúmenes negativos. Entonces lo que uno hace, si uno quiere hacer aquí una rotación respecto al eje Y, uno pone la restricción de que, bueno, o roto solo esto, o roto solo esto. Entonces tendrías que cortarla a tu región. Porque entonces lo que estás creando con esta, lo estás deshaciendo con esta otra. Entonces te queda ahí algo bien extraño. ¿Y cuándo es que tengo que cambiar los límites de integración cuando estoy haciendo esto?
como que usted Ah. en esta, no fue en esta, en una anterior cambió los límites de integración de 1 a 0 a 2 a 0, de 2 a 0. Cualquier tipo de salsa, ¿no? Y De 1 a 0 a 2 a 0. Ajá, o al revés. Yo creo que aquí no tenía ningún. Ah, no, el que cambiara el problema con el. Sí, no. Ah, es que sí, aquí sí, porque ya viste cómo esta región empieza en 0 y termina en x es igual a 2. Entonces aquí en esta otra solo la hice de 0 a 1 porque esta región empieza en x es igual a 0 y termina en x es igual a 1. Ok. Sí, o sea, que termina en el primer punto de intersección y comienza en el primer punto de intersección y termina en el último. Ok. Bueno, gracias, Cristian. De nada, ¿vas a querer estas? Sí, sí se puede. Sí, es que aquí lo más difícil es la visualización. El cascarón. Sí. Pero lo podemos ver ayer, como que Willy nos hizo una forma como que fácil de verlo. Es el radio que sea del cascarón al eje de rotación. Ajá, sí. Ah, entonces no graficó todo el cascarón, solo una parte. Ajá. Y ya después, cuando tenía todo el cascarón, después graficó todo Ajá. el cilindro, entonces era más fácil. Sí, matarlo. sí. Sí, así yo hago usualmente. Primero identifico el radio y la altura y ya después termino el cascarón. Ajá. Con Eugenio no han visto cascarones. Ya vimos. Ya. Ya. ¿Se van a continuar hoy con cascarones? Sí, sí. Ah, bueno. ¿Qué día es que hay tutoría? Hoy, mañana, el jueves, ¿Pero a qué hora? a las 2 de la tarde. A dos. Incluso Maffer tiene también hoy. Sí, va, pero no va a ver. Tal vez no sé. ¿Para física o para...? Sí. Vamos a ver la tía de. ¿Cómo se llama ella? Aldana. No, ¿cómo se llama? Su auxiliar. Ah, no, es con Claudia y Lorena. Lorena. Sí, Claudia y Lorena son bien parecidas. Hola, ¿qué tal, Tirso? Venga más Mara, que no sepa mucho mate, ¿cómo da tutoría? No sé. Ah, bueno, ustedes pueden pactar con sus compañeros un precio. Es que no alto. no puedo cobrarle a mis amigas, no sé. No podría. Ah, pero en su caso ellos ya no serían tus amigos, sino serían del primer año. Ajá, por eso estoy esperando el otro. Ajá. Yo también me gustaría. Sí, porque a veces que el profesor como que no entiende mucho cómo resuelven los estudiantes problemas. El semestre pasado me quedaban tutorías y ya al final no me quedaban tutorías, me quedaban las. Yo No, nunca- me quedaban entonces. Entonces, si mal no estoy, Eugenio les dedujo la fórmula del cascarón cilíndrico el jueves pasado. Sí, que es. Pues, no sé si estoy entendiendo, pero es un cilindro que tiene un cilindro vacío dentro. Sí, ajá, sí, es una ¿Cómo lata. restas áreas de volúmenes de cilindro? Es Si a un volumen. Casi sí, es como restar volúmenes de cilindros. Si el primer cilindro tiene volumen R cuadrado, R2 al cuadrado por H y el segundo cilindro tiene R1 al cuadrado por H. Entonces esa diferencia te da... A la diferencia de los dos volúmenes te Sí. da. Sí. Ajá. Ajá. O sea que sacar el área de la hoja. Sí, entonces. Sí, es. Hola, ¿qué tal? Profesores. Fernando. Tiene un cilindro con un cilindro vacío. ¿Qué tal? Ajá, eso. Es una lata. Entonces la lata, ¿cómo le calculan el volumen? Multiplican el espesor por el radio, por la altura y por 2pi. Duda rapidita, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Ejercicios o teoría? Un poco de teoría, vamos a deducir la fórmula de volúmenes para cilindros y luego solo vamos a hacer problemas. Hola, ¿me puedo quedar con las hojas? Sí, es lo que ya las pediste antes que Luis o Pietro. ¿Qué tal, Pietro? Y nos venimos a Suárez con él porque Ajá. Sí, sería bueno porque Carles. Creo que la semana no se nos queda.
Ay, cierto. Uy, pero ¿quiénes se inscribieron al final? Sebastián, Andrés y posiblemente Héctor. Daniela. Y Daniela Novoski. Domínguez. Ah, Domínguez, sí. Ah, 13-5 es un buen contingente. Y solo tal vez me mandan, digamos, la solicitud. Marcelo también. Ah, sí. Solo mándenme, digamos, si les mandaron un certificado, una constancia de inscripción o algo. Yo le tomé screenshot a lo que me apareció. Yo creo que para nuestras conferencias. Ah, bueno, no, ya eso sería, las conferencias ya lo tienen, pero ahorita sería para el batch. Ah, bueno. Y hay dos categorías, participante y medallista, pero... Ah, yo quiero que haga primero. Ah, Otra apuesta. Si saco en primer lugar, me exonera de dinero. no, pero digamos, les puedo equivaler a la nota que sacaron en la Olimpiada con un corto. Ah, bueno. O sea, 30 ahí. pero igual en tu zona está re bien, Andrés. Yo creo que hasta te vas a pasar de 100. Sí. Creo que es la única clase en la que no está yendo pateada. Bueno. Entonces empecemos con cascarones cilíndricos, pero... Uy. Ay, pues si todavía está...